Bueno, a continuación va a hablar el doctor Fabián Romano sobre el tema el impacto y el proceder médico frente a las directivas anticipadas. El doctor Romano es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina transfusional, miembro titular de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, docente de la carrera de técnicos en hemoterapia de la UBA, maestrando en ética biomédica de la Universidad Católica Argentina, jefe del Servicio de Medicina Transfusional de la Clínica San Camilo y del Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica, secretario del Comité de Bioética de la Clínica San Camilo y miembro titular del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica Argentina. Buenos días a todos. Muchas gracias a las autoridades de la casa y especialmente a la doctora Paso por la invitación. Y vamos a recrear un poquito, creí conveniente que para este tema que se mira desde distintos puntos de vista, el que voy a abordar, justamente me parece necesario darle un marco para de una manera precisa y clara entender cuál es el impacto y el proceder médico frente a las directivas anticipadas. Nosotros todos tenemos una formación como médicos especialistas y hemos sido formados para tener en un camino de poder llegar hacia realizar un diagnóstico o un diagnóstico presuntivo para poder instaurar una terapéutica. Y los que hemos estudiado medicina conocemos perfectamente desde nuestra experiencia cuál es nuestra formación precisa que hemos tenido y cuál es la actitud que podemos llegar a tener o que debemos tener frente a un paciente que tiene directivas anticipadas. Entonces, como en todo vínculo, por otro lado, en todo vínculo que se establece entre dos personas en la sociedad, la medicina y en la relación médico-paciente, este aspecto no escapa a tal. Y ese vínculo, como todos sabemos, es un vínculo del tipo simétrico, donde se encuentran dos personas desde el punto de vista antropológico, dos personas iguales, pero es asimétrico en el rol que le compete a cada una, porque una está en búsqueda de algo y la otra, por su formación académica, va a responderle a esa búsqueda. Eso hace a la simetría. No obstante, las directivas anticipadas, creo, no se pueden enmarcar y analizar si no es a partir de este vínculo que se desarrolla con el médico, entre el médico y el paciente. ¿Y cuáles son los vínculos? Y bueno, eso lo hemos conocido todos. Hay muchas variables que establecen los diferentes matices que se van dando al principio y a lo largo de la consulta entre el médico y el paciente. Y todas guardan aspectos fundamentales, que es una relación humana y racional que el médico le imprime a esa relación para conducir en la unidad terapéutica. En ella es el médico que propone y sostiene. ¿Por qué? Porque se trata del cuidado de la vida. Del cuidado de la vida y del cuidado de las personas. Hay una preparación acerca de la vivencia y de la experiencia de la enfermedad que debemos tener los médicos cuando vamos a tratar a un paciente, para de alguna manera lograr lo que todos conocemos con la palabra de empatía, que es lo que decía y señalaba la doctora Colecchia en la última frase del gran doctor Favaloro. Así como también se nombró al modelo paternalista, y coincido con la doctora Colecchia que fue el modelo que estuvo presente durante una época particular de la vida de la medicina en nuestro país particularmente, y tiene un vínculo con la idiosincrasia social. Entonces, se tiende en ese modelo paternalista, donde el médico decidía casi arbitrariamente y el paciente aceptaba desde su debilidad o estado vulnerable y desde un estado más pasivo. Entonces, esa actitud paternalista le fue dando paso a un nuevo vínculo de relación que se basa en el diálogo entre dos personas. Que ese diálogo tiende a resaltar aspectos positivos de la relación, porque existe una escucha empática, una confianza, un respeto y, entre otros, una contención. Y creo que es el modelo que se impone cuando nosotros vamos a atender a un paciente. Se pasó entonces de un vínculo, se pasó a un vínculo dinámico entre dos personas. Y pongo dinámico porque la relación médico-paciente
va variando a lo largo del tiempo en función de las características que aparecen en ellas. Pero aún así, yo creo particularmente, y la evidencia también nos lo muestra, que en las carreras de pregrado y de posgrado todavía hay una enseñanza soslayada de una relación paternalista hacia el paciente. Y algunos médicos todavía la siguen utilizando. Y esa utilidad del paternalismo, que tiene una concepción al oído un poco delicada y agradable, pierde sentido cuando ese paternalismo se transforma en una omnipotencia médica, donde yo digo lo que hay que hacer y el paciente debe aceptar lo que yo digo que hay que hacer. Entonces, ese sentido de omnipotencia creo que tiene de alguna manera algún bonus tracks, que es la seguridad que siente el médico frente a la pasividad que ofrece el paciente y no tiene ningún tipo de interposiciones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque justamente las directivas anticipadas presentan al paciente, al médico, un nuevo modelo de atención. Los aspectos que hay que tener en cuenta son muchísimos. Creo que todos coincidimos en que hay abundancia en información no sistematizada y no regularizada sobre las cuestiones de salud, donde cualquier persona accede a los médicos para la información de la web o a cualquier otro tipo de información, pero muchas veces no se tiene en cuenta la certeza de la fuente o el sustento de lo que se lee en la evidencia científica. Pero el objetivo del paciente que va a buscar información es justamente conocer un poco más y presentarse frente al médico como diciendo: doctor, yo sé lo que realmente tengo y esto es así. Muchas veces esto juega de manera positiva porque ayuda a ilustrar al médico de lo que quiere explicar. Pero otras nos juega, como muchos sabemos, de manera negativa, diciendo: sé que el tratamiento es este y lo que usted tiene que hacer conmigo es tal o cual cosa. Estas características van marcando y delineando cuál es el modo de relacionarse con el paciente y el paciente con el médico. Ahora bien, hay un derecho de la dimensión ética y legal de recibir información clara y precisa frente a este tipo de informaciones masivas que el paciente tiene derecho y accede de modo fácil. Con lo cual, nosotros, todo esto sería una herramienta necesaria para tomar una decisión debidamente pensada y reflexionada cuando el paciente debe realizar el consentimiento y las directivas anticipadas. ¿Cuál es el impacto que tiene todo esto sobre los médicos? Y creo que las directivas anticipadas han sido una novedad. ¿Por qué? Porque coloca al paciente en un lugar protagónico. Lo pone, y no solamente protagónico porque es sujeto de nuestra acción médica, sino porque es objeto de decisión de lo que hay que hacer con su vida y qué es lo que nos dice que tenemos que hacer los médicos, de acuerdo a su buen saber y entender. Esto muchas veces hace que el médico tenga que resignar lo que habitualmente o naturalmente podría hacer, colocar una respiración mecánica respiratoria, hacer tal o cual tipo de procedimiento, cuando se enfrenta con una directiva que dice: hasta aquí es lo que yo considero que tienen que hacer en mi caso. Ahora bien, los médicos debemos saber buscar y encontrar el fundamento de esa decisión, que tiene que ser reflexionada, explicada y bien pensada por parte del paciente. ¿Por qué? Porque el proceder terapéutico le va a dar paso a una dimensión social de acompañamiento y sostén a los que ejercemos la medicina, ya que nuestro ejercicio no es solamente armar un diagnóstico, un síndrome y aplicar un tratamiento. Y para ir terminando, quiero presentarles que en todo este ejercicio de la relación médico-paciente y la actitud que tiene el médico frente a una directiva anticipada, hay cuestiones de virtud y virtuosidades. Yo creo que es tiempo, en esta época de avance tecnológico magnífico puesto al servicio del paciente, de empezar a tecnificar menos la acción que ejercemos para personificar la relación humana. Y esto tiene que ver con la humanización, obviamente, en medicina. Tenemos que tener coherencia y armonía con nosotros mismos y en nosotros mismos, para ser consecuentes en la aplicación y en el ejercicio.
En el desempeño de nuestra práctica en la Universidad de Pregrado nos han enseñado a combatir enfermedades y a combatir la muerte al costo que sea. Y muchas veces podemos cometer errores si seguimos ese camino y no nos detenemos en una humanidad. En el ejercicio de nuestra profesión no nos limitamos solamente a combatir enfermedades, porque no somos simples hacedores de la vida, sino creo que somos instrumentos para dar, curar y para sanar. Frente a enfermedades en estado terminal, y me gusta colocar esta frase, o enfermos en estado terminal o en fase terminal, para no pasar directamente al paciente terminal, en esa descripción, se imponen entonces los cuidados paliativos, tal como nos decía hace un rato la doctora Colecchia. Con lo cual debemos estar atentos a no caer en tentaciones para no mantener en una precariedad la vida de nuestro paciente. Creo que en ese momento, cuando se llega a la fase terminal, es el momento adecuado para recuperar algo de la historia personal de nuestro paciente, que muchas veces quedó relegada cuando el paciente con una enfermedad terminal se ocupaba por saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es la pastilla que me va a quitar el dolor, y cuánto tiempo y qué tiempo de vida tengo, o qué hago para vivir un poco más. Cuando ya no hay mucho más por hacer desde el punto de vista médico, tenemos que acompañar, brindar paz, armonía, emocionarnos y a su vez brindar la posibilidad de que el paciente se reconcilie consigo mismo y con lo que dejó porque se estaba ocupando de otras cosas. Creo que cuando se acaban las respuestas médicas y terapéuticas suelen aparecer la necesidad de las preguntas existenciales. Y todos nos ha pasado con nuestros pacientes cuando los vemos en esa fase terminal. Esa pregunta existencial que siempre se orienta a una vida interior, a una vida nueva. Y algunos creen en una trascendencia. Yo creo, en lo personal, y esto es una afirmación personal, que el gran drama de nuestra sociedad no se basa tanto en la eutanasia, sino en el empecinamiento médico a una desproporcionada terapéutica que muchas veces, volviendo al principio de lo que les decía, solo hace que aumente la omnipotencia de los médicos. Creo que establecer directivas anticipadas que guarden una coherencia con la dignidad de las personas y el respeto por la vida debe ser fundamental aún en los umbrales del fin. Y para ello tenemos que acompañar e informar claramente a nuestros pacientes. Esto realza la figura del médico porque comienza a mostrarlo con una actitud de entrega, de aceptación y acompañamiento por medio de una asistencia cálida y humana. Esto sabemos todos nosotros, y lo hemos hecho, es hacer medicina. También es hacer medicina. Esta práctica no suele ser el fruto de una enseñanza de pregrado. Yo creo que la hemos aprendido con una pedagogía a través de nuestra relación con los pacientes y a través de los años. Por eso me parece importante incluirla en la currícula de pregrado. Una directiva anticipada recobra sentido cuando en el marco coherente y en sintonía con la dignidad de las personas se ejerce de manera precisa, a fin de que vamos a otorgarle al paciente el mayor confort y los cuidados necesarios que indiquen un alivio, que sanen y que contengan en el camino de un final consecuente con lo natural y humano, tal como cada uno de nosotros podría llegar a aspirar o pensar. Para terminar, les quiero compartir esta frase que creo que no nos tenemos que olvidar, que es sobre las personas en donde vamos construyendo las profesiones. Muchísimas gracias.